Hoy junto a mi amigo Juan Arroita quiero reflexionar un poquito, Juan, sobre la figura del capitán, citar grandes ejemplos, hablar un poquito de liderazgo y de si siguen siendo tan importantes en el fútbol actual. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Breísta Deportivo. ¿Qué tal, Juan Arroita? Muy bien, un placer estar aquí, Miguel Quintana. Es que hay que decir nombre y apellido, que Así es lo me gusta, así bonito. me gusta. Los que tenemos buenos nombres y apellidos, no como los ¿Verdad? Guille González, Guille tan González. típico, Tiene ¿eh? que ser de Gelé. Juan García, no hubiese No, molado. no. Arroita, Arroita tiene valor. Además, nombre de capitán, me hubiese valido. Sí, es verdad. ¿Has sido capitán alguna vez? Carismático, he sido capitán. ¿Sigues siendo capitán en Mambo? No. ¿Tienes capitán en Mambo? Tony sí. Me caras, que... Claro, es el que lleva el proyecto y todo, pero... Un poquito de manga ancha se le da. El caso, vamos a hablar de capitanes en general y me gustaría empezar por esta última pregunta que mencionaba en la introducción. Si tú crees que en el fútbol actual, en la sociedad actual, el capitán tiene tanto valor, en el sentido de que la forma de mandar y la forma de liderar ha cambiado. Antes los capitanes, al igual que los entrenadores, que los presidentes, eran más de vara y si acaso de látigo, o sea, siendo muy férreos, mucha disciplina, lo mismo que vemos en los colegios, en las familias. Ahora ese tema del mandar y del poder está un poquito estigmatizado y por tanto me parece más complicado. Yo creo que ha perdido un poquito de peso, pero también depende de muchos equipos. Sí. Depende de muchos equipos, depende de la persona, de quien lleve el brazalete. Creo que antes se respetaba más la figura del capitán que ahora, a nivel general, desde el árbitro hasta los aficionados y los propios jugadores. Y en ese sentido, ¿tú crees que un capitán tiene una influencia grande, un buen capitán tiene una influencia grande? Porque yo creo que a lo mejor un capitán en general no, pero un muy buen capitán puede cambiar cosas y puede sobre todo conseguir que el equipo y que el club en general vaya todos a una, que eso me parece muy importante. Hemos visto muchísimos casos de jugadores o grupos de jugadores que le hacen la cama al entrenador. Al final, si hay un buen capitán, un líder de vestuario, que no hace falta incluso ni que lleve el brazalete, se consigue una cohesión que al final es vital para los éxitos de cualquier equipo de fútbol. O sea, me parece que la figura de un capitán o un líder es determinante. En ese sentido, por ejemplo, recuerdo el caso, luego hablaremos más de nombres propios, pero es que me salía a colación el nombre de Dani Parejo. Sí. Dani Parejo, un futbolista que ha sido con una carrera muy particular, que ha sido muy criticado, que ha sido muy puesto en duda, y el año pasado demostró que era el capitán, que era el líder del Valencia, y creo que sin Dani Parejo, el Valencia, bueno, seguramente Marcelino se hubiese ido antes, Sí. seguramente el proyecto se hubiese acabado antes, y seguro no hubiese ganado la Copa y se hubiese clasificado para la Champions. Y seguro el propio Parejo no hubiera llegado a la selección española. Totalmente, exactamente. Me parece que sea un tema muy interesante para hablarlo con él. ¿Cómo cree que ha cambiado él en los 2-3 últimos años a raíz de esa capitanía y de ese liderazgo que ha ido cogiendo en el equipo? ¿Cómo ha ido sintiéndose más importante? Y cómo gracias a eso el equipo ha tirado hacia arriba. Me parecería que le invitamos a Parejo. Hombre, hablar con Parejo es una barbaridad. Yo he salido de fiesta con Parejo ¿Ah, en sí? su otra época, Bueno, no y jodas. mi otra época también. Sí, bueno, nos cruzamos en un sitio, no es el concepto salir. Vale, pensé Don- que estabais ahí mano a mano. No, hubiese molado también. Lo podemos llevar más al periodismo en la próxima ocasión. El caso, para ti, ¿qué debe tener un buen capitán, un buen líder? Que lo vamos a utilizar como sinónimo en este vídeo, aunque no tiene por qué ser exactamente el líder del equipo, el capitán, como decías. Yo creo que tiene que ser una persona ejemplar. Hay que dar ejemplo al resto de compañeros, porque obviamente si es un tío que sale de fiesta, no vas a exigir luego a otro compañero que sale de fiesta el día anterior al partido No puedes, que no lo no haga. tienes legitimidad. Tienes que dar ejemplo y en segundo lugar tienes que tener voz y carácter. Yo creo que una persona que se esconde en determinados momentos o que no planta cara cuando tiene que hacerlo no es un buen capitán. Y luego hay otro tipo de capitán que es el silencioso, que igual lidera desde dentro del campo. Y lo comentábamos antes de empezar a grabar, la figura de Messi, cómo sus compañeros lo ven como el auténtico líder, el referente, el capitán, sin necesidad de dar voces. Él simplemente echa una mirada y ya todos saben qué es lo que tienen que hacer. Sí, esto es como cuando, imagínate, y además lo hemos visto muchas veces en el Barcelona, intentar una presión. Si la primera carrera la hace Luis Suárez, no tiene mucha consecuencia. Si la hace un centrocampista, tampoco. Si el primero que corre es Leo Messi, cambia las cosas. Ahí van todos como animales. Y es que es eso, cuando hablaba de dar ejemplo no solo fuera del campo, también es dentro del campo. Evidentemente. El primero que va a presionar. La presión es contagiosa dentro de un partido. Y claro, un jugador que va a presionar, que va a todas, que se deja todo por el resto de sus compañeros,
Eso es determinante, es clave. Uno de los líos que ha tenido Argentina en este sentido es que iba cambiando de capitán, de líder, se cuestionaba esos temas, aunque los jugadores creo que lo han tenido siempre muy claro. Sí. Yo creo que otra cosa que tiene que tener el capitán, y en este caso más el capitán que el líder, es una capacidad para aunar todos los sentimientos del club en una misma idea. Es lo que comentaba con Parejo, de centrar al club. Y por eso me parece tan importante que haya una vinculación, pues no sé si desde la cantera, de muchos años, que evidentemente es lo que exige el brazalete capitán, que sea un jugador representativo. Sí. Mismamente, otro ejemplo, Yago Aspas. Yago Aspas es el Celta de Vigo, me da igual que tenga el brazalete o que no lo tenga. Sí. Es el Celta de Vigo, es el capitán. Lo que él dice va a misa. Y va a misa en parte porque los jugadores saben que la afición le ve así. O sea, que si Yago Aspas un día señala algo, la afición va a ir con él detrás. Eso me parece muy importante, ser también capitán de la afición. Liderazgo. Y a mí me llama la atención también cuando hay capitanes que llegan a un club y les dan el brazalete. Sí. Eso dice mucho de un jugador, ¿eh? Yo me acuerdo, creo que era, Popescu en el Barça. Popescu. Cuando llega, creo que Bobby Robson le da el brazalete a... Y no sé si en el PSG pasa algo parecido con Thiago Silva. Tengo algún recuerdo de uno de estos proyectos nuevos de jeques que han ido creciendo a partir de una figura de capitán que no está relacionada con el club, pero que tenía que crecer de esa manera. Eso dice mucho de un jugador, ¿eh? Cuando llega y el entrenador dice, toma, el brazalete es tuyo, el liderazgo dentro del campo es tuyo. Y luego, Christian Chibu, me parece que también en el Ajax le dieron el brazalete de capitán. A otro jugador, me parece que Beppe Bergomi, en el Inter de Milán, que el Inter de Milán también es un caso curioso porque Facchetti, un huevo de años como capitán. Luego llega Bergomi, muchísimos años. Y enlaza con Javier Zanetti, 3 mitos. Javier Zanetti. Ahí sí que tiene peso el brazalete de capitán. Totalmente, totalmente. Al final se crea también una escuela, ¿no? Una sucesión de manera de hacer las cosas. La relación con el entrenador también clave. Porque entiendo yo que tiene que sentir confianza. El entrenador con el capitán y el capitán con el entrenador. Eso es, algo recíproco. Claro, porque todos sabemos, y lo hemos vivido en los vestuarios, que hay una gran distancia entre el entrenador, el cuerpo técnico y el vestuario. Son entes que ven el fútbol y ven su profesión de maneras muy diferentes. Una muy egoísta, otra también con su ego, pero mucho más global porque necesita que los 23 vayan en la misma dirección que es la suya. Un capitán que haga de enganche me parece que cambia muchas cosas y que hace jugar mejor. Son muchos factores, nos vamos dando cuenta. Sí, es muy complicado. Es muy complicado ser capitán, es muy complicado ser entrenador también. Es complicado. Es un tema interesante, ¿eh? Qué buenos ejemplos te salen, porque yo tenía aquí apuntados 3 que me parecen paradigmáticos del fútbol español. ¿Sí? Lo de Dani Parejo, lo de Yago Aspas, hay muchos más, muchísimos más, pero por ejemplo, el que creo que ha calado mucho y que siempre que se habla de capitanía nos referimos a él es Carles Puyol. Puyol tenía lo de ejemplar, la vinculación con el vestuario, la vinculación con los futbolistas, la vinculación con el entrenador, un ejemplo brutal. El respeto de todos. El respeto, sobre todo de los rivales. Yo creo que los rivales eran quienes más respetaban a Puyol. Yo creo que es una figura ejemplar y muy difícil de igualar. Puyol yo creo que es el capitán perfecto. Otros ejemplos, se me ocurre el propio Javier Zanetti que decíamos antes, Francesco Totti, que ahora no está Guille Glaz aquí para homenajearle. Y por supuesto otro que, mira, yo creo que contagiaba siempre dentro del campo, lideraba el equipo porque se ofrecía en los momentos en los que requería y además se le veía líder dentro del vestuario, Steven Gerrard. Hombre, claro, exactamente. Gerrard. Es que son jugadores símbolo, ¿no? Al Sí. final los capitanes pueden llegar a trascender y convertirse en símbolos, al igual que un mal capitán puede entorpecer mucho las cosas e incluso en clubes grandes, tampoco nos vamos a poner a dar nombres y ejemplos, se pueden terminar haciendo con un mando que pueda complicar las cosas al propio club, ¿no? Un caciquismo que al final puede resultar muy nocivo para entrenadores, para compañeros e incluso para el propio club, exacto, porque son figuras que yo creo que se terminan pensando que están incluso por encima de lo que representa un equipo y eso es algo que un gran club no debería permitir. Absolutamente, al final ese tipo de futbolista, ese tipo de perfil debe aunar intenciones y hacer que el equipo vaya en una misma dirección y si esa dirección es la equivocada o si esa dirección es diferente a la de otras partes como mismamente el entrenador, se complican muchísimo las cosas. Aquí hemos citado varios ejemplos de buenos capitanes, en el fútbol español tenemos una absoluta barbaridad, de hecho creo que
la mayoría son brutales y que además representan muy bien esto que estamos diciendo. También hay en el fútbol internacional, fútbol histórico, hemos tenido todo tipo de líderes también. Pasarela, que no nos olvidemos de Pasarela, que luego nos lo van a decir en comentarios. No, es que van a decir un montón, pero es que es imposible decir más, o sea, quiero decir, acertar con todos porque realmente hay muy buenos ejemplos y si queréis contar también alguna anécdota referida a este tema del brazalete de capitán, del liderazgo, de lo que hablan los entrenadores, cajita de comentarios, nosotros os leemos y comentamos junto a vosotros. Muchísimas gracias, Juan, por reflexionar aquí conmigo sobre la figura del capitán. Gracias a ti. ¿Qué tal, Tony, como capitán? Es buen capitán. ¿Es buen capitán? Buen capitán. ¿No muy buen capitán? No, es buen capitán. No el muy, has dejado el muy fuera. No, es muy buen capitán. Sí. Vale, al final le hemos sacado la declaración, eso será el titular del día, no, pero casi. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, ya sabéis, dadle al like, compartid el vídeo, suscribiros a Charlas de Fútbol y a Diario de un Periodista Deportivo, activad ambas campanitas porque ya sabéis que son ellas las que os van a recordar y os van a avisar que aquí en Diario de un Periodista Deportivo y en Charlas de Fútbol, sobre todo en este sillón tan bonito de la bisabuela de Juana Roita, el fútbol nunca se acaba.